Buenas tardes, le damos la bienvenida al cuarto encuentro del ciclo de conferencias El análisis de redes sociales, desenredando la perspectiva relacional. El ciclo cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, ALARS, y está organizado por el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada. Las cátedras de orientaciones en la teoría antropológica, Etnografía 1 y Etnografía 2 de la misma facultad. En este encuentro que tenemos para hoy vamos a recibir de invitado a un amigo del laboratorio que es Isidro Mayallariego. Lo conocemos hace varios años, compartimos con él varios encuentros, por suerte, y bueno, vamos a presentarlo primero antes de que empiece su presentación, así lo conocen un poquito más. Isidro es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, investigador principal del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades. En 2021 ha publicado los libros Community Prevention of Child Labor de editorial Springer y ¿Qué funciona la prevención comunitaria de editorial Pirámide? A lo largo de la última década ha dirigido la implementación del programa Edúcame Primero para la prevención del trabajo infantil en Colombia, Honduras y Perú. Esto ha permitido al Laboratorio de Redes acumular experiencias sobre la intervención psicoeducativa en comunidades de riesgo en Latinoamérica, con la participación de equipos de voluntariado internacional en programas de cooperación al desarrollo. Isidro realizó estudios sobre tipologías de comunidades pesqueras, sobre tipologías de redes personales, aculturación y adaptación psicológica de inmigrantes, cohesión social en comunidades pesqueras e implementación de programas para prevenir el trabajo infantil. Fue fundador y coordinador del Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria y coordinador del programa de doctorado de Intervención Social de la Comunidad. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y por agencias nacionales de investigación en España, Colombia, Chile y México, entre otros. Es miembro de la Red Internacional de Analistas de Redes Sociales, ISNA, y desde el 2012 es el editor de la revista Redes, que es la revista hispana para el análisis de redes sociales, la cual todos estamos participando desde hace varios años, y en su investigación combina el análisis de redes sociales con la psicología comunitaria. Agradecemos este espacio a la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad y también al Gabinete de Informática que nos presta todo el apoyo para poder desarrollar este ciclo de seminarios. Isidro, adelante, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. Muchas gracias al laboratorio por la invitación a participar en este encuentro. Y muchas gracias a todos por estar ahí presentes y que tengamos esta oportunidad de interactuar y de conectarnos para hablar de redes de intervención comunitaria, en este caso. También, antes que nada, mi enhorabuena por la organización de esta serie de conferencias, que creo que llega en un momento de efervescencia y de mucha actividad en el análisis de redes sociales en español. Y creo que tenemos un terreno a corto plazo muy interesante para todos desde el punto de vista de la investigación y de la intervención con el enfoque del análisis de redes. Voy a compartir mi presentación para seguir el guión a lo largo de esta sesión, donde intentaremos hablar de las redes en la intervención comunitaria. He elegido este tema de entre otros que podía haber planteado porque creo que responde de algún modo a la situación actual del análisis de redes. El análisis de redes sociales en las 2 últimas décadas ha experimentado un crecimiento exponencial, no solo en la comunidad hispanohablante, sino a nivel internacional, y una de las consecuencias de ello ha sido la mezcla del análisis de redes con otras tradiciones de investigación, entre otras con la de la investigación-acción, que es la que yo voy a tratar a continuación. Y eso ha generado un espacio de innovación, donde hay muchas cosas que están todavía por desarrollar, pero que resultan muy interesantes desde el punto de vista metodológico en la medida en que contribuyen con la creatividad de la investigación y pueden dar lugar a la obtención de nuevos resultados. En la sesión de hoy, en esa aproximadamente 1 hora que me daban para realizar la presentación, intento seguir un guión en el que expondré en 2 partes los contenidos.
La primera parte de la presentación se centra fundamentalmente en el área de la investigación-acción y la segunda más específicamente en el análisis de redes desde la intervención comunitaria. Posiblemente la primera parte es menos atractiva para quienes estén solo interesados o especialmente interesados en el ámbito del análisis de redes, pero creo que es necesaria para entender la conexión entre investigación-acción y análisis de redes, que es lo que pretendo desarrollar con la presentación. Porque de alguna manera ahí es donde van a aparecer esos espacios de innovación, como decía al principio. Si hablamos de investigación-acción, creo que una buena manera de empezar es remitiéndonos a el legado de la investigación-acción de Kurt Lewin. En la década de los 40 del siglo XX, Kurt Lewin plantea una estrategia de análisis donde propone combinar la teoría y la práctica para atender o para enfrentar los problemas sociales. Hay un artículo que Kurt Lewin publica en 1946 que me parece especialmente interesante para trasladar el concepto de investigación-acción. Es un artículo titulado Investigación-acción y los problemas de las minorías, donde Kurt Lewin se plantea la pregunta: ¿por qué no estamos siendo efectivos en la prevención del prejuicio y la discriminación hacia la minoría negra en Estados Unidos? Y es interesante porque la respuesta de Kurt Lewin es una respuesta sorprendente, puesto que no entra en los contenidos sustantivos del prejuicio o la discriminación, sino que da una respuesta eminentemente metodológica. Lo que propone Kurt Lewin es lo siguiente: es necesario que los profesionales de la intervención establezcamos por adelantado criterios objetivos de logro, en primer lugar. En segundo lugar, es necesario llevar a cabo una comprobación realista de los resultados. Y en tercer lugar, tenemos que poner en marcha un mecanismo de planificación, acción y recogida de datos que va a mejorar el proceso de implementación y va a hacer que en la práctica desarrollemos un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia que permitirá la obtención de mejores resultados en la implementación de programas. De alguna manera, con esta propuesta metodológica, Kurt Lewin está introduciendo el concepto de investigación-acción. Un concepto en el que la teoría y la práctica están directamente conectados. Concretamente, en ese mismo artículo, Investigación-acción y problemas de las minorías, Kurt Lewin introduce algunas frases que yo creo que trasladan muy bien su forma de pensar. Por un lado, dice en primer lugar: la psicología que solo produce libros no es suficiente. Con ello está planteando la necesidad de las ciencias sociales y la psicología social en particular de conectarse a las necesidades de la comunidad y atender a problemas sociales. Pero al mismo tiempo, en el mismo artículo indica que no hay nada más práctico que una buena teoría, con lo cual introduce una tensión entre teoría y práctica que es característica de la investigación-acción. Está proponiendo que para las ciencias sociales y la psicología social es necesario atender a las necesidades de la comunidad, pero al mismo tiempo propone que la teoría es una buena forma de afrontar las necesidades comunitarias y de responder a los problemas sociales. Esa tensión continua entre necesidades sociales y criterios rigurosos de investigación es una de las características de la investigación-acción de corte lewiniano. Y también en ese artículo introduce otra idea que creo que es muy característica y por la que se reconoce a Kurt Lewin, que viene a ser algo así como: si quieres conocer un sistema social, intenta modificarlo. Porque la modificación de los sistemas sociales es una vía de aprendizaje, es una vía de generación de conocimiento. Con eso Kurt Lewin está recuperando la práctica, la acción, para el ámbito de la construcción del conocimiento, para el empeño científico. Y, como decimos, está vinculando teoría y práctica en un ciclo permanente de aprendizaje basado en la experiencia. Con todo esto, Kurt Lewin viene a ser conocido como un psicólogo social que da origen a una manera de pensar que vincula la teoría y la práctica y que elabora prácticamente una teoría de la acción, con un enfoque eminentemente pragmático, donde los resultados y las acciones concretas
son importantes a la hora de entender la realidad social y de revisar los modelos que tenemos sobre la realidad. Pero en ese mismo artículo hay una frase que con frecuencia se pasa por alto en los planteamientos de Kurt Lewin y creo que es central en la definición de investigación-acción. Kurt Lewin define la investigación-acción, de hecho literalmente, en ese artículo, como el estudio comparado de las condiciones y efectos de las diversas formas de acción social. Es decir, es el estudio transversal de las acciones, de las intervenciones, para ver qué resultados obtienen en diferentes contextos. Claro, ahí está proponiendo una propuesta según la cual se puede generar conocimiento inductivamente. Podemos llegar a generar una visión de la realidad, basada en este caso en la implementación de programas, a partir del estudio comparado y sistemático de las intervenciones. Creo que eso es una promesa de la investigación-acción que no ha sido del todo desarrollada y es a la que yo dedico esta presentación, a intentar mostrar cómo hay un germen de sistematización de la práctica en la investigación-acción que no siempre hemos desarrollado. ¿Por qué digo que no siempre lo hemos desarrollado? Un segundito que se queda la presentación. Aquí está. Pues no siempre lo hemos desarrollado porque con frecuencia la intervención se ha centrado en programas específicos para problemas concretos y no ha intentado trascender desde un punto de vista teórico esa realidad. Si vemos el ámbito de la prevención comunitaria, por ejemplo, encontramos donde el modelo predominante es el modelo de factores de riesgo y factores protectores de base empírica para intentar determinar qué acciones concretas potencian factores protectores que reducen el riesgo existente en una población. Concretamente, los factores de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad de aparición de un problema y sirven para seleccionar la población diana sobre la que intervenimos, mientras que los factores protectores son aquellos que contrarrestan la incidencia de los problemas sociales y sirven para definir el contenido de las acciones preventivas. Por ejemplo, podemos determinar la existencia de una serie de factores de riesgo en una escuela para detectar que hay niños que son más tímidos o que están menos relacionados, que están aislados, y esos son factores de riesgo. Y al mismo tiempo saber que el entrenamiento en habilidades sociales o habilidades de comunicación son factores protectores que pueden contrarrestar ese riesgo para prevenir las situaciones de acoso escolar, por ejemplo. Es una ilustración empírica de cómo este modelo funciona en la práctica a través de la aplicación de programas. Esto se ha traducido, como decía, en el diseño de programas específicos para cada problema social, lo cual ha permitido generar conocimiento. Por ejemplo, sabemos que si queremos prevenir el consumo abusivo de sustancias, el consumo abusivo de drogodependencias, es importante intervenir durante la adolescencia, porque es un periodo crítico de inicio al consumo y de experimentación con las drogas. Sabemos que el inicio al consumo es un proceso de influencia social, donde los compañeros, los iguales, influyen en el comportamiento de los adolescentes para iniciar el consumo o adoptar pautas de consumo perjudicial para ellos. Y sabemos que el entrenamiento en habilidades sociales funciona con fines preventivos, porque les proporciona a los adolescentes las herramientas con las que pueden resistir los intentos de influencia de los compañeros y con ello retrasar el inicio al consumo de drogas, retrasar el inicio al consumo abusivo y tener unas pautas, en todo caso, de consumo de alcohol y otras drogas saludables o moderadas que no supongan un riesgo para la salud. Este aprendizaje es muy interesante porque nos ayuda a tener un conocimiento en profundidad sobre herramientas concretas en las necesidades o los problemas sociales que son fuentes de preocupación. Sin embargo, ha sido poco habitual que levantemos la vista de un programa y un problema social concreto para intentar tener una visión de conjunto, un panorama de cómo funcionan distintos programas ante distintos problemas sociales y a partir de ahí cómo podemos teorizar cuáles son las condiciones en las que emergen los problemas y también qué acciones tenemos a mano que resultan efectivas para afrontar los problemas sociales de nuestro interés. Uno de los escasos intentos por hacer un análisis comparativo lo lleva a cabo Joseph Durlak en 1998, es relativamente reciente, y lo que hace es analizar 1.200 estudios donde se sigue el modelo de riesgo y protección para
referirse a 6 problemas comportamentales y de salud concretos. Lo que hace es un análisis de la comorbilidad, qué factores de riesgo suelen aparecer en distintos problemas sociales. Y también un análisis de factores protectores comunes, qué soluciones son positivas para distintos problemas sociales simultáneamente. Y claro, entramos en un escenario nuevo, que es el escenario de la sistematización de la práctica, porque podemos comparar, como decía Kurt Lewin, condiciones y efectos de problemas sociales, y a partir de ahí elaborar teorías de carácter inductivo al respecto. De esa manera, Durlach comprueba que los problemas sociales, esos problemas comportamentales y de salud que él analiza, no se distribuyen al azar en la población, sino que se concentran en segmentos de población vulnerable que están expuestas habitualmente a diversas condiciones de riesgo simultáneamente. Por ejemplo, es muy habitual que los problemas se concentren en los barrios de bajos ingresos o en general en la población con un nivel socioeconómico bajo. También encontramos que los problemas sociales están asociados a pautas de crianza familiar específicas. Por ejemplo, se da con mayor probabilidad los problemas de salud en aquellas familias en las que hay problemas psicopatológicos de los padres o un estilo de comunicación intrafamiliar inadecuado o conflictos en la pareja. Y otra fuente de riesgo muy relevante es la socialización en grupos de iguales, especialmente durante la adolescencia, que es un periodo crítico, donde la presión social de los compañeros puede hacer que los jóvenes, los adolescentes, se inicien en conductas desviadas. Claro, de este análisis de factores compartidos de riesgo, se deduce que la familia y los grupos de iguales son muy relevantes. Por eso no es una sorpresa que los programas específicos para cada problema social repitan la actuación sobre el contexto familiar y sobre el grupo de iguales. Y aquí están empezando a aparecer las relaciones, que es nuestro objeto de interés en el análisis de redes, como un elemento relevante para la intervención. Hay muchos programas que se centran en promover relaciones positivas entre padres e hijos. Hay otros programas que se centran en promover o en difundir modelos de comportamiento positivo en los grupos de iguales. Y esto se hace a través de estrategias de intervención psicosocial, donde se pretende fomentar las competencias personales, se desarrollan normas positivas de comportamiento, se entrenan habilidades de comunicación y se promueve el intercambio de apoyo social, normalmente a través de servicios sociales y educativos de carácter compensatorio. Los planteamientos de investigación-acción de Kurt Lewin tienen en su origen una idea de realizar un análisis transversal, comparativo, de la intervención social en diferentes contextos para ver cuáles son los resultados que se obtienen. Sin embargo, ese planteamiento no se ha desarrollado en su integridad, sino que apenas se han realizado análisis comparativos transversales de la intervención y, en cambio, nos hemos centrado en programas específicos para cada problema social. Hay un antecedente, sin embargo, que es la investigación que realiza Durlach, que nosotros tomamos como referencia, en 1998, donde analiza 1.200 estudios para comprobar elementos de comorbilidad y también factores protectores comunes a distintos problemas sociales, que son los que he glosado brevemente en la última parte de la intervención. Ese es nuestro punto de partida para hacer un trabajo parecido con 16 casos de intervención psicosocial efectiva, donde intentamos ver distintos problemas sociales, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las estrategias que resultan efectivas en ese contexto. Concretamente, seleccionamos entre 2 y 3 metaanálisis que hacen un análisis de la efectividad de la prevención del consumo abusivo de drogas, los embarazos no deseados, la violencia de género, la delincuencia, los problemas de conducta de los menores en la escuela, las personas sin hogar, el SIDA, los niños de la calle, los programas de participación comunitaria, la inserción de las personas que han experimentado desplazamiento forzado, personas mayores que viven solas, cuidadores de enfermos crónicos con una situación de sobrecarga y de estrés, abandono escolar, rendimiento académico, inclusión de personas con discapacidad y programas para prevenir el estrés en personas en situación de desempleo.
Como veis, es un abanico de problemas sociales realmente diverso, todos ellos relevantes porque afectan a una gran cantidad de población y de hecho están entre los que más investigación han generado desde un punto de vista psicosocial para intentar describir factores de riesgo y factores protectores. Y en todos ellos contábamos con información específica a través de metaanálisis sobre el impacto obtenido de determinadas intervenciones psicosociales. A partir de la evaluación comparativa de esos 16 problemas sociales, llegamos a algunas observaciones que en parte coinciden con lo que Joseph Durlac planteaba con un menor número de problemas sociales en la década de los 90. Están resumidas en la transparencia. Primero, existen rasgos psicológicos que introducen diferencias individuales en el riesgo de padecer determinados problemas. O sea, no se puede negar esa realidad. Se encuentra, por ejemplo, como un nivel bajo de asertividad, de habilidades sociales entre los adolescentes, los hace más vulnerables al consumo abusivo de drogas. También hay evidencias de antecedentes de depresión y problemas de salud mental en las personas sin hogar. O existen evidencias de rasgos de personalidad antisocial entre los victimarios de la violencia de género. Y también el rasgo de impulsividad aparece conectado a una mayor incidencia de la conducta violenta y la delincuencia. Sin embargo, pese a la relevancia empírica de esos rasgos psicológicos, la estructura social y los contextos comunitarios explican gran parte de la variabilidad en los problemas que afectan a la población. Es algo bastante consistente cuando comparamos con todo tipo de problemas sociales. Las condiciones de vida, en particular, y la acumulación de riesgos a los que está expuesta la población se asocian claramente con el nivel de ingresos y con el nivel educativo. No se distribuyen al azar en la población. En las personas sin hogar, que he mencionado antes, suele haber evidencias de que han experimentado con bastante frecuencia dificultades financieras previas a vivir en la calle. La violencia de pareja, que también he mencionado, tiene una mayor incidencia en personas con bajo nivel de estudios, tanto refiriéndonos a los victimarios como a las víctimas. Y el deterioro de la cohesión comunitaria está claramente conectado con una mayor prevalencia del consumo abusivo de drogas y de la conducta violenta en el barrio. Y en tercer lugar, el contexto familiar inmediato tiene un papel central en el origen de todos los problemas sociales examinados, lo cual nos está dando como referencia de nuevo contextos de referencia para la intervención, la estructura social, los contextos comunitarios y en particular los contextos familiares. Concretamente, sabemos que los estilos parentales transmiten modelos de comportamiento a los menores, a los hijos, y se encargan del proceso de socialización en un periodo evolutivo crítico que luego tiene un influjo en la vida adulta. También sabemos que el conflicto y la violencia intrafamiliar se relacionan con la delincuencia juvenil o con el abandono del hogar, y es un predictor de niños que viven posteriormente en la calle. También encontramos cómo en aquellas familias donde los padres tienen actitudes más favorables al consumo de drogas, es más frecuente el consumo abusivo de drogas por parte de los menores. Igualmente, otro ejemplo de la importancia del contexto familiar es la transmisión intergeneracional del maltrato. Menores que han tenido experiencias de maltrato como hijos tienden a reproducirla también de mayores como padres. Detrás de esto hay una idea de poder sistematizar la práctica, puesto que estamos viendo cómo los problemas sociales tienen un origen común, un origen compartido. Se generan en contextos comunitarios y familiares con características muy determinadas, características específicas. Pero es que también las intervenciones que sirven para afrontar esos problemas sociales tienen características compartidas. Y eso nos permite identificar tipos de intervenciones. Esa es la propuesta de la investigación-acción. Hacer emerger a través del análisis inductivo una teoría de la intervención que nos dice qué tipos de actuaciones funcionan para qué tipos de problemas. Por ejemplo, en nuestra revisión hemos encontrado que la violencia, la delincuencia y el abuso de drogas son problemas parecidos. Son problemas que tienen que ver con los mecanismos de control social. Por lo tanto, incidir en las normas comunitarias
o cambiar la prevalencia comunitaria del comportamiento problema puede ser una manera de prevenirlo. Es decir, cuánta delincuencia hay en un barrio es relevante a la hora de explicar el comportamiento individual de delinquir. Si intentamos modificar la norma social y la prevalencia de ese comportamiento, podemos acabar teniendo un efecto preventivo en la conducta que nos interesa reducir. Igualmente, también hemos observado que los programas para trabajar con personas sin hogar, el abandono escolar y los niños de la calle son problemas parecidos. En las personas sin hogar o en los niños de la calle o en los niños que abandonan la escuela, vemos los efectos de la estructura social en el comportamiento individual. Y por tanto la importancia de recurrir a mediadores o estrategias de intermediación con un componente de nuevo relacional que pueden vincular de nuevo al individuo con el sistema social o pueden facilitar el proceso de reinserción comunitaria. De acuerdo con ello, en ese análisis hemos llegado a la identificación de 3 tipos de programas, que son los que tenéis enumerados en la transparencia, y es nuestro punto de partida en la investigación que hacemos actualmente para intentar ir más allá y ver elementos compartidos entre problemas sociales y programas sociales diferentes. Por un lado, hay programas comportamentales que se centran en el fomento de la asertividad, la modificación de las contingencias de reforzamiento y el desarrollo de normas sociales positivas. Aquí estarían, por ejemplo, los programas de entrenamiento en habilidades sociales, que se han demostrado efectivos para prevenir los embarazos no deseados, el abuso de drogas y la violencia de género. Son problemas muy distintos, pero con una misma estrategia de entrenamiento en las habilidades de comunicación se pueden afrontar. También el desarrollo de normas sociales positivas ayuda a reducir los problemas de conducta, los problemas de violencia y los problemas de delincuencia. Por lo tanto, vemos también cómo hay un mecanismo de control social detrás de 3 problemas sociales aparentemente diferentes o muy diferentes entre sí. En segundo lugar, hay programas de integración social, que son los que están dirigidos a colectivos de alto riesgo. Personas sin hogar, niños de la calle, consumidores de drogas, personas en riesgo de SIDA o personas que han experimentado desplazamiento forzado. Aquí normalmente se pone el acento en las estrategias de rehabilitación o la reincorporación a la comunidad. Aquí la falta de conectividad social suele ser un problema relevante y se lleva a cabo normalmente a través de servicios asistenciales, unidades residenciales y programas de ese tipo. Aquí, por ejemplo, se ha mostrado muy útil la estrategia de intermediación comunitaria, porque se trata de trabajar con colectivos de difícil acceso. Las personas, por ejemplo, que consumen drogas por vía parenteral y están en riesgo de SIDA, o los niños de la calle, son difíciles de acceder en la intervención. Por eso se recurre a educadores de calle, a líderes de opinión o a estrategias de educación de iguales. Todas ellas son estrategias basadas en las relaciones informales para conseguir la mediación y la incorporación o la reincorporación a la estructura social. Si os fijáis, si comparamos el primer tipo de programas con el segundo, en el primero hacía referencia a elementos que tienen que ver con la cohesión social, con la cohesión estructural, y en este segundo caso estoy haciendo referencia a aspectos que tienen que ver con la intermediación. Parece que detrás de esa tipología empiezan a emerger elementos relacionales que pueden ser de valor para describir los tipos de programas existentes. Por último, tenemos programas que promueven el intercambio de recursos informales de apoyo social y proporcionan asistencia psicológica personalizada. Bueno, de hecho, en el ámbito de la psicología, los programas de apoyo social son los que tienen una tradición más amplia y se basan en el intercambio de recursos más que en la estructura de la red en la que se asientan. Y en muchos casos consisten en la incorporación en la red personal del individuo de otras personas que proporcionan asistencia psicológica personalizada, mentores, tutores, personas que hacen acompañamiento y que facilitan el proceso de inserción, por ejemplo, en situaciones de desempleo. Este tipo de estrategias se suele aplicar para mejorar el rendimiento académico, para facilitar la empleabilidad o para prevenir el abandono de la escuela y la vida en la calle de los menores. Aquí una estrategia de referencia suelen ser los grupos de apoyo y de autoayuda, que por ejemplo se suelen dirigir a cuidadores crónicos, cuidadores de enfermos crónicos o a personas mayores que viven solas. En definitiva,
hasta aquí hemos visto cómo retomar el legado de la investigación-acción nos puede permitir trascender una visión de la intervención social donde solo analizamos programas singulares para problemas concretos, para intentar ver detrás qué elementos, qué mecanismos sociales hay en los problemas que queremos afrontar y qué herramientas relacionales tenemos desde el punto de vista de la intervención que puedan resultar útiles para afrontar esos problemas. Ahí es donde conectamos con el análisis de redes sociales y con lo que con este enfoque se ha hecho en el ámbito de la intervención comunitaria. Ahí concretamente podemos anunciar hasta 7 estrategias de intervención diferentes que se basan en datos relacionales o estrategias basadas en las relaciones para afrontar los problemas que acabo de mencionar previamente. Son los que tenéis ahí enumerados. Trabajar con agentes de salud o líderes de opinión, poner en marcha estrategias de segmentación comunitaria para difundir mensajes preventivos, desarrollar redes interorganizativas de coaliciones comunitarias, poner en marcha estrategias de evaluación participativa de necesidades, desarrollar grupos de apoyo y autoayuda, utilizar encuestas de redes personales para describir los factores de riesgo y de protección, o poner en marcha estrategias de monitorización de la implementación de programas. ¿Qué tienen en común estas 7 estrategias? Pues que son 7 estrategias que se pueden denominar de intervención en redes o de intervención basadas en redes, porque utilizan datos relacionales para poner en marcha dinámicas de cambio comportamental. Y como vamos a ver, se conecta con lo que acabamos de ver en términos de tipología de intervenciones. Esto de alguna manera sigue algunas propuestas originales de Tomás Valente, donde sistematiza estrategias de intervención donde se han utilizado las redes para conseguir el cambio de comportamiento. Él propone 4 mecanismos básicos y también en ese caso, el de Tomás Valente, se puede destacar el hecho de que se intenta trascender la metáfora de la red, porque es muy habitual en el ámbito de la intervención encontrarse con la idea de que se trabaja en red o que queremos coordinar servicios, pero en esta lista de 7 o en la de 4 de Tomás Valente, no estamos hablando simplemente de la metáfora de trabajar en red, sino que estamos hablando del uso operativo de datos relacionales para poner en práctica estrategias de intervención. Y lo que pretendo hacer con esta lista es la misma propuesta de corte lewiniano con la que hemos empezado. Sistematizar la práctica. Decir qué hay, porque eso nos va a permitir aprender sobre la estructura de los contextos donde se interviene y sobre las características de las intervenciones que resultan efectivas. Bueno, voy a revisar brevemente estas 7 estrategias y en cada caso empiezo por poner un ejemplo de intervención. Señalo a continuación cuáles son las ventajas que tiene esa manera de proceder e ilustramos algunos de los elementos del análisis de redes que se pueden utilizar en el contexto de estas intervenciones con fines operativos. La primera estrategia la he denominado agentes de salud porque en este caso se utiliza el análisis de redes para seleccionar agentes de intervención, personas que van a colaborar con el proceso de intervención. Se basa en el supuesto de que los individuos bien conectados contribuyen a la difusión eficiente de mensajes y tienen un poder prescriptivo. Pongo un ejemplo. Hay una intervención en la que se pretendía prevenir el tabaquismo, el consumo abusivo de tabaco entre adolescentes. Y para ello aplicaron un cuestionario sociométrico con el que seleccionaron a los líderes, las personas más populares, en las escuelas donde iban a intervenir. Y a continuación, a esos que habían identificado como líderes sociométricos, los entrenaron para difundir mensajes preventivos en contra del consumo abusivo de tabaco. Con esa estrategia consiguieron una reducción de un 20% en el consumo de tabaco regular. Es decir, se redujo en un 20% lo que habían clasificado como fumadores regulares. Es una estrategia que ilustra bastante bien
el uso de las redes para la intervención, en este caso a través de la selección de líderes de opinión a los que posteriormente se entrena. La lógica con la que se trabaja aquí es utilizar redes informales para mejorar el impacto de las intervenciones. Los líderes de opinión son personas que son populares, que tienen poder prescriptivo sobre el comportamiento de los demás y se comunican de una manera natural con su entorno y por tanto facilitan la comprensión de los mensajes de salud y el cambio de comportamiento. Al actuar sobre una selección de líderes de opinión se tiene un efecto multiplicador, puesto que se llega a un gran número de adolescentes en la escuela, por ejemplo, a través de aquellos que hemos considerado agentes de salud. De ese modo aumenta la cobertura, llegamos a más población, pero no solo aumenta la cobertura, sino que además facilita la continuidad de las intervenciones, puesto que estos líderes de opinión van a seguir disponibles cuando termine el programa. Y lo que han aprendido sobre los efectos negativos del tabaco es un valor con el que el colectivo de menores cuenta a la hora de afrontar el cambio comportamental en el futuro. Con lo cual, la lógica es seleccionar líderes que van a permitir utilizar las redes informales de relación como palanca de cambio comportamental en adolescentes en situación de riesgo de consumo abusivo de tabaco, en este caso. Normalmente, en este caso, el análisis de redes se utiliza para seleccionar líderes de opinión de acuerdo con algunas medidas de centralidad individual. Lo más habitual ha sido utilizar la centralidad de grado como elemento como indicador con el que seleccionar los líderes de opinión, aunque en algunos casos se utiliza también los indicadores de intermediación. El indicador de intermediación tiene un valor y es que al estar conectando grupos diversos, a veces permite llegar a colectivos diversos también en la intervención. Por ejemplo, en nuestra propia experiencia, utilizando el indicador de intermediación con adolescentes en escuelas de enseñanza secundaria, conseguíamos llegar a más chicas que utilizando el indicador de centralidad de grado. Muy habitualmente encontrábamos que los chicos tenían un indicador de popularidad genérica para el conjunto de la red, pero también había chicas que tenían un nivel de popularidad en el grupo de chicas y que destacaban en los indicadores de betweenness o de intermediación. Utilizando ese indicador, introducíamos un elemento de diversidad de género en la intervención, curiosamente. Puntualmente también se ha utilizado el indicador de Key Players, desarrollado por Borgatti y que está incorporado en UCINET, para evitar la redundancia de lazos que habitualmente hay entre los individuos más populares. Los individuos más populares suelen estar conectados entre sí. La estrategia de Key Players lo que hace es aumentar la cobertura de personas a las que podemos llegar potencialmente, porque no solo seleccionamos a los individuos con más centralidad, sino que eliminamos el elemento de redundancia en las relaciones que hay cuando se utilizan exclusivamente indicadores de centralidad. Bueno, lo tenéis aquí resumido. El grado permite identificar a las personas más activas y sociables y a las personas más populares. Cuando hablamos de redes dirigidas, los individuos con más out degree suelen ser individuos más activos, más sociables, que es un elemento que puede resultar muy útil en estrategias de intervención, mientras que aquellos que tienen un mayor in degree suelen ser personas más populares y que pueden tener un valor prescriptivo sobre el comportamiento de los demás. Puede ser interesante seleccionar el indicador de out degree en la centralidad de grado cuando queremos difundir muy rápidamente un mensaje preventivo en la población. Sin embargo, puede ser muy interesante elegir el indicador de centralidad de grado de entrada cuando queremos seleccionar individuos que realmente son líderes de opinión porque su opinión se reconoce de valor y tienen una influencia en su entorno. Una versión de esta estrategia es la selección de grupos naturales en lugar de la selección de individuos en las estrategias de intervención. Y eso se utiliza para la difusión de mensajes preventivos. En este caso nos basamos en el supuesto de que el entrenamiento en grupos naturales facilita el cambio de normas sociales y aumenta la efectividad de la intervención.
Un ejemplo de esto es un trabajo que desarrolla Latkin y colaboradores en la década de los 90 en un programa de prevención de SIDA. Lo que utilizaron fue un generador de nombres con el que elaboraban una lista de personas con las que comparten jeringuillas los consumidores de drogas por vía parenteral, que suelen estar en riesgo de contagio de SIDA. Como sabéis, el intercambio de jeringuillas es un comportamiento de riesgo y en este caso la red se generaba a partir del comportamiento de riesgo. Lo que hicieron Latkin y colaboradores fue desarrollar el entrenamiento con grupos naturales de intercambio de jeringuillas, es decir, aquellas personas que suelen compartir el consumo de drogas, aquellos que consumen heroína o cocaína juntos. Y resultó enormemente efectivo, no solo en la reducción del intercambio de jeringuillas, como en la reducción del consumo de cocaína y heroína propiamente dicho. Esta estrategia, a diferencia de la anterior, no consiste en seleccionar líderes de opinión que me van a ayudar en la intervención, sino que consiste en seleccionar participantes de la intervención. Por tanto, es una estrategia de reclutamiento, facilita el reclutamiento. También en este caso aumenta la cobertura, especialmente en grupos de alto riesgo, donde es difícil que sean localizados o que quieran participar en la intervención. Y tiene un elemento importante de contribuir a la preparación comunitaria. Porque si trabajamos con grupos naturales, estamos trabajando con aquellos grupos que comparten normas sociales y presión social que influye en el comportamiento individual. Si trabajamos con todos ellos simultáneamente, estamos en condiciones de tener un gran impacto en términos de cambio en el comportamiento individual, porque estamos cambiando la norma de grupo. Y además hay estudios de Valente y compañía también que han demostrado que una persona no es líder en abstracto, sino que es líder para unas personas de referencia o para un grupo de referencia. De ahí que elegir grupos naturales pueda tener un mayor impacto en términos preventivos, en términos de cambio de comportamiento. Al mismo tiempo hay otros elementos que explican por qué esta estrategia es efectiva. Por ejemplo, trabajar en pequeños grupos ha demostrado en prevención de SIDA que es una de las estrategias más efectivas porque permite una actuación intensiva. Se puede hacer cambios de actitudes, explicar factores de riesgo y proponer estrategias o alternativas de comportamiento que resultan efectivas en la prevención. En este caso, el análisis de redes se utiliza para monitorizar la difusión de los mensajes de salud, especialmente a través de personas con un alto nivel de intermediación. Una vez más, el indicador de Betweenness puede ser útil como medida de centralidad individual, pero también para segmentar en grupos la intervención, es decir, para seleccionar grupos naturales, como acabamos de decir. Al tener una topología de la comunidad con la que trabajo, estoy en condiciones de interrumpir el proceso de contagio porque puedo detectar qué individuos son claves en la transmisión del SIDA, por ejemplo, de una comunidad a otra, de un clúster a otro. Y a partir de ahí intentar interrumpir ese proceso de difusión o de contagio. Es muy habitual que esta estrategia se base en la teoría de la difusión de la innovación de Tomás Valente para poner en marcha estrategias de intervención. En este caso, hay una estrategia que se ha utilizado con relativa efectividad, que es la clasificación en comunidades con el algoritmo de Girvan-Newman, que se basa en el indicador de intermediación del lazo, de las aristas. El algoritmo de Girvan-Newman, que conoceréis, permite detectar comunidades y lo hace a partir de la eliminación iterativa de aquellos lazos que tienen una mayor intermediación en la red. Porque los lazos con alta intermediación conectan con mucha probabilidad agrupaciones o comunidades diferenciadas. Por eso, si los voy eliminando, me permite detectar comunidades y me permite detectar puentes que pueden ser claves para interrumpir los procesos de contagio. Ese algoritmo de Girvan-Newman, como sabéis, funciona con mucha eficiencia a la hora de clasificar grupos. Es de las estrategias de conglomeración más efectivas y tiene una lógica que podemos utilizar perfectamente en paralelo al diseño de estrategias de prevención comunitaria. En tercer lugar, otro uso que tenemos del análisis de redes en la intervención son las coaliciones comunitarias.
analizadas en este caso como redes interorganizativas. Redes interorganizativas que generan normas compartidas, mejoran la coordinación y aumentan la efectividad. Aquí hay un ejemplo muy interesante en el ámbito de la salud pública, que es la experiencia de intervención con los problemas de salud materno-infantil en Wisconsin, en Estados Unidos. Es un ámbito en el que había una desigualdad de salud muy relevante entre la minoría negra y el resto de la población. Y en Wisconsin, a través de la formación de una coalición comunitaria para promover servicios coordinados en salud materno-infantil, se consiguió una reducción de un 50% de la mortalidad infantil en el plazo de 12 años, lo cual es un indicador espectacular en términos de resultados en ese tiempo. Pocas veces se consigue un nivel de impacto de ese calado. Lo que hicieron un grupo de psicólogos sociales fue rastrear qué había pasado en esa coalición comunitaria a lo largo de los 12 años que duró el programa de coordinación de servicios. Y encontraron que a lo largo de ese periodo ocurrieron dos cosas. Por un lado, hubo un aumento general de la densidad de la red y por otro lado, detectaban cómo en las fases iniciales fue decisivo el papel de algunas organizaciones que hacían un papel de conexión con otras, de liderazgo, de promover la participación en acciones compartidas. Claro, estas estrategias de redes interorganizativas las podemos analizar como una estructura, pero lo que van generando es una visión compartida, normas sociales respecto a cómo afrontar un problema social determinado o un problema de salud, ayuda a prevenir la duplicación de servicios porque mejora la coordinación entre los distintos agentes implicados. Es decir, tiene un elemento de coordinación interorganizativa, por un lado, y otro elemento de carácter prescriptivo, porque esas entidades van a generar una visión compartida sobre cómo llevar a cabo determinadas acciones de salud en la comunidad. ¿Qué se encuentra aquí desde el punto de vista de las redes? Pues es muy habitual encontrar cómo un pequeño grupo de organizaciones especialmente activas son muy relevantes en la efectividad de las políticas de salud. Ese pequeño grupo suele estar conectada entre sí y suele liderar la participación de otras entidades en las mismas políticas de carácter preventivo. Por eso, el análisis de redes suele contribuir con un análisis de la topología de la colaboración entre organizaciones, en este caso con un nivel de análisis de redes interorganizativas, como estamos viendo, donde se intenta analizar la estructura centro-periferia con un acento especial, de nuevo, en los roles de intermediación que parece que son especialmente relevantes en el momento de formación de la coalición comunitaria. En este ámbito se han utilizado con bastante éxito los indicadores generales de centralización de la red y de densidad, porque es un indicador genérico de la cohesión estructural de la red. Y en general los estudios que se han hecho y las intervenciones con coaliciones comunitarias intentan mostrar cómo la cohesión estructural se relaciona con la efectividad de la intervención, como en el caso de Wisconsin que he mencionado. Y en segundo lugar, es muy habitual utilizar el modelo centro-periferia, que es un modelo que reconoce un pequeño número de actores densamente conectados entre sí, que es el núcleo cohesivo, y una periferia alrededor, escasamente conectada, pero vinculada con el centro, con el núcleo, y que por tanto coparticipa de las políticas y acciones preventivas que se llevan a cabo. Ese modelo permite diferenciar las acciones a llevar a cabo con los actores clave de las acciones a llevar a cabo con los individuos más marginales en términos de relaciones. Unos tienen un papel de liderazgo, mientras que con los otros intentamos que se vinculen a las estrategias de intervención. Y se ha observado cómo a lo largo del tiempo, cuando se tiene una perspectiva longitudinal, las acciones efectivas crecen desde dentro hacia afuera, desde el centro a la periferia. Contra lo que pueda parecer, un pequeño número de actores especialmente activos son determinantes de que se pongan en marcha estrategias de desarrollo comunitario donde muchos participan al final. Eso significa que con indicadores de cohesión estructural y con modelos de centro-periferia
podemos hacer una monitorización de las redes interorganizativas para mejorar su funcionamiento en la implementación de programas preventivos. Una vez más, el análisis de redes se utiliza con un enfoque eminentemente pragmático y orientado a los resultados en este caso. Otro ejemplo de uso de las redes en la intervención es la evaluación participativa de necesidades. Esto se ha utilizado especialmente en contextos de desarrollo local y en contextos de cooperación al desarrollo. Normalmente consiste en convocar a una serie de partes interesadas para que identifiquen a los actores clave en la comunidad, para analizar cuáles son sus relaciones y a partir de ahí implementar también estrategias, acciones estratégicas compartidas. Un ejemplo original, porque es a partir del cual se ponen en marcha muchas de estas estrategias de intervención, es la utilización de la estrategia NetMap para el autodiagnóstico comunitario. En este caso, ilustra el caso de una intervención que se llevó a cabo para la gobernanza del agua en un afluente de un río en Ghana, en África, donde se invitó a participar a representantes de distintos grupos de la comunidad que de manera conjunta representaban cualitativamente, como veis en la fotografía, un sociograma de cuáles son los actores clave que tienen poder en la comunidad, cuáles son las facciones o grupos que existen y cómo están relacionadas entre sí. Normalmente esto se utiliza para que el grupo tome conciencia de qué individuos y relaciones son relevantes en su comunidad en términos de desarrollo local y para que también conjuntamente ponga en marcha o tome decisiones sobre acciones estratégicas a llevar a cabo para la gestión del agua o el desarrollo local en este caso. Lo que estamos viendo es que es una estrategia de carácter cualitativo basada en la participación de distintos actores clave que permite identificar necesidades percibidas, donde hay distintos grupos de interés o distintos stakeholders que están representados y que como resultado de su participación generan una visión compartida que está vinculada a la acción posterior. Una visión compartida que es una forma de consenso-evaluación. Es decir, se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de representar las características de la comunidad. Y ese ponerse de acuerdo ayuda a poner en marcha a continuación estrategias que tienen que ver con el papel que determinados actores tienen en la gestión del poder y de la toma de decisiones y en el establecer conexiones entre facciones que están separadas y que pueden mejorar en términos de colaboración para la obtención de resultados. Esto es un ejemplo de las estrategias de carácter performativo en las redes. Es decir, aquí las redes se están utilizando como estrategias de intervención, si os fijáis. El diagnóstico o la representación visual de la red es un elemento que puedo utilizar para la intervención. Por ejemplo, porque es un espejo en el que la comunidad se observa y a partir de esa observación genera reflexiones que pueden cambiar su comportamiento en el futuro y que pueden ayudar a la planificación estratégica. O, por ejemplo, porque es un espejo de nuestro comportamiento que cuando nos proporciona feedback nos ayuda a generar cambios, a introducir modificaciones en cómo nos relacionamos con los demás. De hecho, hay algunas técnicas, como la que tenéis ahí indicada de NetMirror, que utilizan la visualización de redes como estrategia de consultoría. Si se hace una presentación visual de los resultados del análisis de una red social completa a los miembros de la misma, se puede poner en marcha una estrategia de desarrollo organizativo para poner en acción iniciativas para el desarrollo de equipos de trabajo, promover la coordinación, resolver conflictos, etc. Creo que por el carácter cualitativo y por la incorporación de estrategias participativas, esta técnica tiene entidad propia, a diferencia de las anteriores, y posiblemente acabe redundando o acabe dando lugar al desarrollo de estrategias de investigación, acción participativa con planteamientos teóricos diferentes. Por otro lado, intento avanzar en las estrategias que nos quedan para tener lugar también a la discusión posterior. Por otro lado, tenemos los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Esta es una estrategia tradicional
especialmente las intervenciones con una base psicológica, que intentan promover el intercambio de apoyo y las estrategias de afrontamiento entre personas que afrontan un problema común. Aquí el ejemplo característico sería Alcohólicos Anónimos y los programas que han imitado su funcionamiento para la prevención comunitaria, que consiste, como sabéis, en poner juntas un grupo de personas que tienen un problema común para que discutan del mismo. Normalmente estos pequeños grupos se basan en la empatía sobre padecer un problema común, un problema compartido, mejoran el empoderamiento de los participantes en la medida en que no solo reciben ayuda, sino que ofrecen ayuda a otros, participan en relaciones recíprocas de intercambio de apoyo y ponen en marcha o movilizan recursos naturales. La tradición del apoyo social no siempre ha tenido una base estructural, no siempre ha incorporado técnicas de análisis de redes, aquí a veces faltan los datos relacionales, pero son susceptibles de análisis en términos relacionales también. De hecho, se puede retomar el análisis de las redes de interacción en grupos pequeños, que es algo que en la década de los 50 del siglo XX se hacía activamente en psicología social. Pero al mismo tiempo creo que es interesante incorporarlo, aunque a veces no tenga un componente estructural propiamente dicho, porque creo que se puede aprender mucho de la perspectiva del apoyo social. Porque se han desarrollado modelos y estrategias específicas para analizar las relaciones y los tipos de relaciones existentes, tanto por el tipo de ayuda que se intercambia, como por la multiplicidad de recursos que determinados proveedores proporcionan. Eso nos puede ayudar para definir, por ejemplo, confidentes, compañeros o lazos débiles que tienen roles diferentes desde un punto de vista psicológico para el individuo en una red personal determinada. Y nos puede permitir analizar también elementos de multiplicidad o de lazos fuertes en la tradición de Granovetter, que creo que puede ser muy interesante para hablar de la calidad y la cualidad de las relaciones personales. No me detengo en las características del apoyo social, pero dejo mencionado que para analizar los aspectos sustantivos de las relaciones, creo que es muy interesante tener en cuenta la tradición de apoyo social. Otro uso de las redes son las encuestas de redes personales para llevar a cabo investigación epidemiológica sobre factores de riesgo y de protección a los que está expuesta la población. Por ejemplo, en nuestro caso, en un estudio que realizamos en una localidad cerca de Sevilla, encontramos que la movilidad geográfica entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, que era la población de referencia, la movilidad geográfica era determinante del tipo de red personal que los individuos desarrollan. En el entorno metropolitano, la frecuencia de los desplazamientos determina una parte importante de la composición de la red personal, puesto que modifica las oportunidades de contacto, tanto en la ciudad de residencia como en la ciudad en la que se trabaja habitualmente o en la que se estudia, y afecta indirectamente a las características estructurales de la red personal. Estos análisis de encuestas permiten el desarrollo de tipologías de redes personales y ayudan a traducir en términos relacionales los procesos psicosociales. Podemos traducir en términos relacionales el sentido de comunidad o el sentido de pertenencia. Y una vez más, la multiplicidad y contar con proveedores múltiples de apoyo puede ser muy interesante como elemento de cambio comportamental cuando tenemos esa información en la práctica. Por último, y esta sería la estrategia número 7 en el uso de las redes en la intervención, podemos utilizar las redes para la monitorización de la implementación. Esto también es una contribución original de Tomás Valente, que como veis es uno de los autores que más ha contribuido a poner en relación el espacio de las redes, del análisis de redes, con el de la intervención social. La idea es muy sencilla. Cuando se implementa un programa, las relaciones importan. Las relaciones en distintos niveles. Las relaciones entre los participantes del programa pueden ser determinantes de los resultados. Las relaciones entre los facilitadores o los aplicadores del programa
pueden ser determinantes de la calidad de la implementación del programa. O las relaciones entre los facilitadores del programa y expertos o académicos sobre el problema en cuestión, que nos pueden ayudar a explicar las cadenas y el proceso de transferencia de la ciencia a la práctica. O las relaciones entre los facilitadores y los participantes, que nos puede hablar de las estrategias de ajuste comunitario y también acaba redundando en última instancia en la efectividad de la intervención. Aquí el estudio original, que da lugar un poco a esta perspectiva de análisis, es una investigación en la que se examinaba un programa de prevención de la obesidad en niños y se tomaba como indicador las relaciones que se iban formando entre los padres de esos niños que participaban en el programa. Y se encontró un resultado muy interesante, y es que la densidad de la relación entre los padres de los participantes se relacionaba directamente con la efectividad de la intervención, es decir, con la reducción de la obesidad de sus hijos. Padres que estaban conectados entre sí contribuían a un mejor funcionamiento del programa y a la obtención de resultados positivos de carácter preventivo, en este caso. En aquellas escuelas donde había menos relaciones entre los padres de los participantes en el programa, no era tan efectivo el programa preventivo. Es muy interesante de nuevo porque nos vuelve a hablar de cómo las relaciones informales, en este caso entre los participantes, se vinculan a los procesos de efectividad. Más allá de que también podamos analizar el intercambio entre los aplicadores del programa. Aquí, cuando se analizan cadenas ciencia-práctica, el análisis de redes normalmente se ha aplicado para identificar intermediarios en las cadenas de transferencia del conocimiento científico a la aplicación de programas. Y desde el punto de vista de la implementación de programas se han analizado las redes y se han descrito las redes de intercambio entre los participantes o los aplicadores durante la implementación. Las interacciones que ocurren durante la implementación de programas, como vemos, contribuyen a la efectividad, es decir, a la obtención de resultados. En este caso, una estrategia que creo que ha resultado útil es la utilización de correlaciones y regresiones QAP para poner en relación matrices distintas. Por ejemplo, la matriz de relación entre los facilitadores y la matriz de relación entre los participantes entre el programa, hasta qué punto están relacionadas entre sí, puede ser un indicador que nos ayude a predecir o a mejorar los resultados en la intervención. En un estudio de prevención de consumo abusivo de drogas, por ejemplo, en nuestro laboratorio, encontramos que las relaciones personales entre los aplicadores del programa predecían en parte las relaciones profesionales que tenían en términos de consejo e intercambio de información e intercambio de materiales. De manera que las relaciones personales eran un predictor interesante de la velocidad con la que se difundían las buenas prácticas de intervención a lo largo del programa. Y esto es muy interesante, porque nos viene a decir que en la medida en que hay una estructura cohesiva entre los facilitadores del programa, conseguimos una mejor difusión de la innovación y, de nuevo, contribuimos a mejorar los resultados preventivos. En definitiva, la combinación del análisis de redes sociales con la intervención social es un espacio relativamente novedoso. Muchos de los ejemplos que he puesto, si os fijáis, se inician en la década de los 90 en adelante y muestran que es un espacio emergente donde todavía está por sistematizar el conocimiento que tenemos respecto a qué intervenciones de base relacional resultan efectivas. Pero hemos visto algunos elementos, y con esa reflexión termino, que pueden ser útiles para dar los siguientes pasos en el proceso de sistematización de la práctica. Hemos visto que las redes sirven, por un lado, para la traducción relacional de los conceptos que habitualmente utilizamos en la intervención. Si utilizamos el concepto de sentido de comunidad, puedo intentar traducirlo en términos de relaciones. Y eso hace que pueda operativizarlo en términos de análisis de redes a continuación. Por otro lado, el análisis de redes es una estrategia para mejorar la efectividad de las intervenciones, porque hay evidencias de distinto tipo y en distintos niveles que muestran cómo las relaciones informales pueden ser decisivas del funcionamiento del programa
la fidelidad de la implementación, la dosis de la implementación, la motivación para el cambio de comportamiento y, por tanto, para la obtención de resultados en la aplicación de programas. Y por último, y me parece que es una cuestión también innovadora, interesante, que merece la pena mencionar, las redes pueden ser una herramienta de intervención por sí mismas. Especialmente a través de estrategias de visualización, podemos intentar utilizar las redes como un dispositivo con el que iniciar el cambio de comportamiento. Bueno, esta segunda parte de la presentación, de una manera más sistematizada, lo tenéis en la referencia que aparece al final de la presentación, que yo puedo compartir con Julián si queréis tener el material completo. Y estoy a vuestra disposición a continuación para cualquier pregunta o reflexión que queráis compartir a continuación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isidro, por tu presentación. La verdad que nos dejaste con un montón de elementos para trabajar y muchas cosas para pensar a futuro sobre formas de actuar, acciones, elementos de redes que nos pueden servir para las preguntas de investigación que tenemos y también para acciones de intervención, que hay mucha gente acá que no se dedica a investigación, sino que está en gestión o en otros espacios en los que toman decisiones. Bueno, invitamos ahora a que dejen las preguntas que no hayan surgido en el transcurso de la conversación. Y Julián, te paso la posta para que continúes con la organización de las preguntas. Dale, buenísimo. Antes que nada, hay algunas preguntas que ahora voy a leer. Me quedan resonando un montón de aspectos y aristas que ha mencionado Isidro a lo largo de la intervención, que creo que acá en Argentina, en donde las relaciones entre la universidad y la intervención y la universidad y la extensión son tan fuertes, sobre todo en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, me parece que pueden derivarse un montón de nuevas aplicaciones para el análisis de redes y de repensar y reflexionar acerca de prácticas que ya se vienen realizando. Bueno, paso a comentar un poco las preguntas que fueron surgiendo. En primer lugar, Gabriela Morgante dice: me pregunto si hay ejemplos del uso de datos relacionales para atender el riesgo a propósito de COVID-19 en términos de intervenciones comunitarias. Estás muteado. Sí, un segundo que había apagado el micro y no se escuchaba. Sí, recientemente se han realizado algunas investigaciones que se centran en la prevención de la difusión del contagio de COVID, por un lado, y en lo que se ha denominado la epidemia de desinformación, por otro lado. Son dos estrategias en paralelo, pero en los dos casos se utilizan el tipo de estrategia que he mencionado previamente. Recientemente, en la lista redes, compartíamos, de hecho, un estudio muy interesante que intenta sistematizar las estrategias para reducir la propagación de información falsa sobre COVID-19 en las redes. Y se habla de qué resulta efectivo para promover una actitud favorable hacia el uso de las vacunas o para prevenir la difusión de información inexacta sobre la enfermedad, las condiciones en las que se contagia y los efectos que tiene. Y las estrategias son muy similares a las que acabo de mencionar durante la presentación. Realmente lo que vemos es que uno de los beneficios de la sistematización de la práctica es que nos ayuda a detectar factores comunes que son aplicables para distintas necesidades o para distintos problemas o para distintos contextos de intervención. Por ejemplo, para prevenir la desinformación, se ha observado que movilizar a los líderes de opinión es importante. A nivel nacional, casi en cada país, el líder de opinión ha sido la persona de referencia
normalmente en el ámbito de la salud pública, para transmitir información válida y contrastada al respecto de la enfermedad. Eso no siempre ha ocurrido de manera eficiente y no siempre han funcionado como portavoces de las prácticas basadas en la evidencia, pero en gran medida su función ha sido poner orden en la información disponible de manera actualizada para que la población tenga acceso al mejor conocimiento disponible reciente. Y se convierte en una figura de autoridad en el ámbito de la salud pública y, por tanto, en un líder de opinión que se espera que tenga un impacto no solo en los profesionales de la salud, sino también en quienes llevan a cabo la intervención. Ahí se encuentra que a veces la población desconfía de las fuentes institucionales y eso ha llevado que en determinados casos se pongan en marcha estrategias informales como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, en España se ha recurrido a youtubers para trasladar información de carácter preventivo. La persona de referencia en salud pública en España, en Argentina y en otros países será diferente, era Fernando Simón, un médico dedicado a temas de epidemiología. No todo el mundo seguía sus prescripciones, con lo cual en algún caso se han desarrollado pequeños anuncios o información adaptada al contexto de un microclip en YouTube, o se ha implicado a youtubers muy conocidos como Ibai Llanos para que transmitan la misma información que transmite Fernando Simón, pero de una manera más amigable y más accesible a la población general. Eso, como hemos visto, facilita la comunicación en términos naturales y contribuye más fácilmente al cambio de comportamiento. También se ha recurrido a la segmentación de grupos que yo he mencionado durante la presentación. Se sabe que hay partes de la población que son especialmente sensibles a la desinformación y que hay grupos que se asocian entre sí que son antivacunas o que son negacionistas respecto a las vacunas, es el término que utilizan los periodistas. Normalmente, una característica de estos grupos es que son grupos cerrados que refuerzan su opinión al respecto de no utilizar las vacunas. Identificarlos en términos de redes puede ayudar también a detectar individuos dentro de ese colectivo que pueden tener un papel de intermediación porque no son antivacunas acérrimos y al ser parte del colectivo puede ser una vía para iniciar el cambio de comportamiento y es una de las estrategias que se pone en marcha. Se han puesto en marcha muchas estrategias que promueven la viralidad de la información. Con Twitter, me quedo en casa, yo me quedo en casa y que todo el mundo reproduzca la misma información. O promover determinados hábitos a través de pequeños vídeos en TikTok. La lógica es, a través de esa información llego a redes informales que facilitan la difusión de la información. En la medida en que esté bien planificado, se puede promover el cambio de comportamiento para la obtención de resultados positivos. Y en general, el utilizar estrategias que pretenden contrarrestar la información negativa. Es decir, la información inexacta o poco fiable. Es tan importante promover la viralidad sobre comportamientos positivos como contrarrestar la difusión de información que tiene un impacto negativo en términos comportamentales. Con lo cual, está claro que sí, que hay muchas estrategias que se han aplicado en el caso de la prevención del COVID y en gran medida reproducen las mismas estrategias que acabo de mencionar durante la presentación. Bien, muchas gracias, Isidro. Luego Laura Tevez pregunta, ¿en qué sentido la perspectiva de Kurt Lewin vinculada a la relación entre problemas y programas conduce o permite a la identificación de problemas sociales nuevos y que se presentan como eventuales situaciones de intervención? Y luego de eso pregunta también, ¿qué tipos de datos relacionales y no relacionales son necesarios para una intervención psicosocial efectiva? ¿Y qué sucede con su calidad? Bueno, son preguntas pertinentes y complejas de responder en los dos casos. Yo creo que una de las cosas interesantes de la visión de investigación-acción es la idea de sistematización de la práctica, como yo intentaba plantear durante la presentación. Es una lógica inductiva donde a partir de lo que funciona en contextos concretos intentamos generar una visión de carácter superior
sobre la realidad social, sobre los contextos de intervención y también sobre los programas sociales. En ese sentido, más que identificar problemas nuevos, que es algo que también puede ocurrir indirectamente, yo creo que lo que hace la perspectiva de investigación-acción es reinterpretar y redefinir los problemas sociales tal y como los estamos afrontando. Por ejemplo, en lugar de hablar de violencia, delincuencia y abuso de drogas, podemos hablar de problemas que afectan a los mecanismos de control social. Y habrá otros. Porque estamos, de alguna manera, detectando qué elementos o qué procesos psicosociales comunes tienen problemas que consideramos diferentes. Y creo que no es poca contribución, porque le está dando un valor teórico a problemas sociales que de otra manera estamos analizando como realidades separadas. Y de alguna manera siendo ciegos a el mecanismo social que hay detrás de ellos. Incluso eso se reproduce en la academia y en la formación. Estamos formando a expertos en personas mayores o expertos en prevención del consumo abusivo de drogas. Pero es que hay mecanismos que pueden ser compartidos entre distintos problemas sociales. Y quizá tengamos que ser expertos en los mecanismos sociales que nos proporcionan herramientas para el cambio comportamental. A mí esa distinción que aparecía de alguna manera a partir de nuestro trabajo con distintos programas entre problemas que tienen que ver con los mecanismos de control social y otros que tienen que ver con los efectos de la estructura social sobre el comportamiento individual, me parece muy sugerente. Porque realmente hace ver cómo hay dos conglomerados de problemas sociales que no tienen mucho que ver entre sí y que hay que afrontarlos de manera diferente. En un caso tenemos que desarrollar normas sociales de comportamiento positivo o incidir en los mecanismos de influencia social. En otro caso tenemos que ver cómo vincular con la estructura social a individuos que están desconectados o que han ido quedándose aislados. Y es un mecanismo distinto. Entonces esa capacidad para ver qué procesos sociales hay detrás de los problemas y los programas que los previenen, creo que es lo que contribuye fundamentalmente la investigación-acción. Y la segunda pregunta era, Julián. La segunda era, ¿qué tipos de datos relacionales y no relacionales son necesarios para una intervención psicosocial efectiva y qué sucede con su calidad? Claro, yo creo que depende mucho de los problemas sociales de referencia, en última instancia. Es decir, una de las cosas que aprendemos al trabajar con problemas sociales es que no me vale cualquier red o cualquier estructura o cualquier generador de nombres, si queremos reducirlo a la técnica, sino aquellas que están vinculadas a las relaciones que son decisivas en el problema social de referencia. Puede que las relaciones que son decisivas para empezar a consumir alcohol entre los adolescentes no tengan mucho que ver con las relaciones que son decisivas para una persona mayor que se siente aislada del barrio. Por tanto, es importante adaptar nuestro análisis de estructuras al problema social y a la población de referencia. Esa es una recomendación fundamental. Lo segundo es analizar las redes informales de intercambio, normalmente de apoyo, porque suelen ser esenciales en todos los elementos que acabamos de mencionar. Y ahí yo daría al menos dos claves, así sobre la marcha. Tendría que pensarlo más para dar una respuesta más desarrollada. Una es la importancia de los grupos familiares. Eso lo hemos visto tanto cuando hacía el análisis Durlac, cuando lo hemos hecho nosotros más recientemente. La familia está presente en el origen de todos los problemas sociales prácticamente, porque son un contexto de socialización, porque actúan en un periodo evolutivo clave, que luego tiene efectos a lo largo de toda la vida, porque desarrollan el tipo de intercambios confidentes y de apoyo que son decisivos en términos psicológicos y afectivos, y porque también son una fuente fundamental de problemas para todos los problemas sociales. La mayoría de los problemas sociales tienen un componente familiar al menos en la práctica, ¿no? Con lo cual, una primera recomendación es, si estás trabajando desde el punto de vista práctico, no olvides a la familia. Y a veces ocurre, es decir, a veces, como nos dividimos en los programas en función del servicio de referencia, o estás en el servicio de salud o estás en el servicio educativo. Y trabajas con pacientes o trabajas con profesores.
Pero es que las familias son esenciales, tanto en un caso como en otro. Entonces, tener una visión de sistema abierto, donde la familia es determinante de los hábitos de dieta que va a tener el menor, si estamos intentando prevenir la obesidad, o de sus hábitos de estudio, si estamos tratando de prevenir el abandono educativo, pues resulta determinante incorporar la familia en el contexto de los elementos informales de relación. El segundo elemento es que al analizar programas encontramos, por un lado, la importancia del apoyo social, que aparece de manera transversal en todos los problemas y programas, y también la diferenciación entre cohesión e intermediación. Hay dos procesos clave que no es ninguna novedad, porque en análisis de redes siempre surgen. Elementos de cohesión estructural, el mundo es pequeño, y elementos de intermediación, la fuerza de los lazos débiles. También aparecen aquí en términos de intervención. La cohesión estructural es decisivo, por ejemplo, en términos de problemas de violencia o de delincuencia, porque ocurren en contextos barriales donde hay un nivel socioeconómico bajo, un nivel educativo bajo y una concentración de problemas. Y el grado de cohesión se convierte en una herramienta para afrontar problemas y para afrontar situaciones. La cohesión tiene que ver con el sentido de comunidad, tiene que ver con la integración comunitaria, tiene que ver con el acceso a recursos de apoyo social. Y por otro lado están los elementos de intermediación, que se ha visto más claro en aquellos problemas sociales que tienen que ver con la estructura social. La persona sin hogar, el niño que vive en la calle, el niño que abandona la escuela. Normalmente ahí hay un elemento de desconexión respecto a estructuras sociales de referencia. Bueno, el ejemplo más claro es vivir en la calle. Pero hay otros ejemplos, hay otras opciones. Ahí las redes se utilizan en términos de reconexión con la comunidad y pueden ser determinantes las figuras de intermediación. Un educador de calle, antes que un educador, es un mediador entre el sistema social y el menor en situación de riesgo. Un tutor o un mentor, además de un acompañante, es alguien que pone a ese menor en riesgo en contacto con los recursos de la comunidad. Los profesionales de los servicios sociales, cuando trabajan con personas sin hogar, son un puente entre la estructura social y el individuo que se ha quedado solo y aislado. Por tanto, la intermediación resulta determinante cuando los problemas que afrontamos son los de integración social. Yo creo que con esos tres elementos, cohesión, intermediación y apoyo social, tenemos los mimbres para hacer una tipología de intervenciones de base relacional. Pero es algo en lo que hemos empezado a pensar. Yo creo que tenemos los elementos, pero todavía no está la visión de conjunto. Gracias, Bien, Isidro. Gracias. Muchas gracias. Luego, Andrés Ollarse pregunta si es posible una ampliación sobre el modo en que se desarrollan las acciones comunitarias desde el centro hacia afuera. Sí, a mí me parece muy, muy sugerente, en el caso de las coaliciones comunitarias, la utilización del modelo centro-periferia. Porque cuando se observa cómo crecen las comunidades desde un punto de vista longitudinal, se ve cómo hay un pequeño número de actores que tienen un papel decisivo y de liderazgo inicial, que van construyendo comunidad en la medida en que van conectando entre sí y vinculándose con actores que están en la periferia. Podemos pensar en una lista de correo, por ejemplo, que es una comunidad virtual. Una lista de correo es una lista de nombres con personas que están suscritas y que reciben la misma información. Es muy habitual que en las fases iniciales haya un administrador que es el que proporciona información y que se encarga de mantener activa la lista. Si hay 2 o 3 personas que empiezan a interactuar con ese administrador, se empieza a crear un núcleo de participantes activos que fundamentalmente se relacionan entre sí, de manera que el resto de la comunidad los está observando cómo interaccionan. Y se produce de alguna manera una participación vicaria en la comunidad, pero no deja de ser una participación en la comunidad, al fin y al cabo. En la medida en que la dinamización y el liderazgo tiene éxito, lo que ocurre es que son más las personas que se van sumando a ese pequeño grupo inicial de participantes muy activos. Eso sería un ejemplo de crecimiento del centro hacia afuera, de un líder a un pequeño número de actores activos, a un núcleo estructurado, a una comunidad más amplia, donde hay
participantes vicarios o que simplemente leen información. Eso que podemos ver de una manera muy visual con el caso de una lista de correo es lo que suele ocurrir en las comunidades. Los procesos de participación se inician a través de los pocos para llegar a los muchos. Y ese pequeño núcleo de actores activos suele ser determinante en la articulación de la participación comunitaria. De hecho, es una queja repetida siempre que hay procesos de participación. Es que siempre participamos los mismos. Y es cierto, es que son las mismas personas las que están en las distintas iniciativas, porque son las personas que articulan la comunidad. Es una élite, igual que ocurre en otros ámbitos de poder, en términos de participación. Así es la realidad social habitualmente. Siempre surge una élite que puede tener un valor de estructuración en la medida en que esté abierta hacia afuera. En términos de desarrollo comunitario, esa construcción de una estructura de centro-periferia se ve con mucha frecuencia cuando se analizan las redes. Las comunidades efectivas suelen tener una estructura centro-periferia, porque centro-periferia implica cierto nivel de cohesión estructural. No son comunidades difusas, o habrá excepciones también y habrá otros contextos, pero es muy habitual que los procesos de desarrollo comunitario sean procesos de aumento de la densidad de relaciones con una estructura centro-periferia. No sé si eso aclara o amplía. Sí, muchas gracias, Isidro. Muy esclarecedor. Gracias. Luego, Nicolás Chuchko pregunta acerca del key player. Bueno, dice, el key player se puede usar con Usenet, pero las correlaciones QAP para dos matrices cuadradas, ¿con qué software lo realizas? También con Usenet. Las correlaciones QAP también se puede utilizar con Usenet. Usenet tiene esa ventaja, que es amigable y que incluye casi todo lo básico. De manera que las estrategias fundamentales de análisis casi siempre están incorporadas. Yo creo que es una virtud que han tenido de saber detectar algoritmos que eran prometedores y técnicas que todo el mundo estaba empezando a aplicar para asomarlas. Entonces, si en el ámbito de la estadística tradicional, por ejemplo, tanto SPSS como Stata han tenido esa capacidad de convertirse en programas todoterreno porque integran todo tipo de estrategias básicas de análisis. Yo creo que en análisis de redes lo que más se parece a eso es Usenet. Y todos los indicadores que yo he mencionado, todos en la presentación, están incorporados, de hecho, en Usenet. Incluso KeyPlayer, que originalmente aparecía como un programa independiente, también está incorporado y se puede aplicar desde ahí. La lógica de KeyPlayer yo creo que es algo muy interesante a explorar en los líderes de opinión, porque tendemos a simplificar. Quiero un líder de opinión para transmitir un mensaje de salud, pues me voy a la persona que está mejor conectada. Pero claro, si yo selecciono 5 personas y solo utilizo como indicador la centralidad, esas 5 personas muy probablemente estarán relacionadas entre sí, por aquello que hemos dicho de los actores clave tienden a formar un subgrupo cohesivo, que es el núcleo de la estructura. Claro, eso significa que si selecciono a 5, estaré seleccionando a líderes que son redundantes en términos de sus relaciones, porque están conectados entre sí, por un lado, y porque tenderán con cierto grado a tener relaciones con otros mismos, con otros parecidos. Por eso puede ser interesante incorporar líderes locales que no son tan relevantes como estos 5 que me salen con el indicador de centralidad, pero que sí tienen un espacio de relación en su entorno, en la periferia. Eso es lo que te hace KeyPlayer. Te selecciona el subconjunto de actores que quieras indicar que alcanza el mayor número de miembros de la red. Y eso significa no reducirte al núcleo, sino necesariamente incorporar líderes con un papel local. Por eso yo creo que la idea de KeyPlayer, que hay algún estudio que lo ha hecho, no se ha utilizado suficientemente en las estrategias de líderes de opinión porque debe ser de lo más efectivo, por la filosofía precisamente de abarcar la mayor cobertura posible en la red, de la manera más eficiente posible, es decir, seleccionando el pequeño número que te permita llegar a un gran número de personas. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para hacer. A mí, para terminar, me gustaría consultarte, Isidro,
un poco pensando en una lógica de métodos mixtos en relación con estrategias de intervención y de investigación-acción, si pudieras profundizar un poquito más acerca de las utilizaciones y las diferencias que hay entre el NetMap y el NetMirror. Vale. Bueno, los dos son técnicas donde se utilizan datos relacionales como estrategia de intervención. De NetMirror podría hablar José Luis Molina, que lo tenemos por aquí, que lo ha utilizado en alguna ocasión con Steve Borgatti, con la idea de devolver información a un grupo sobre la estructura de relaciones del mismo. En el caso de NetMap, lo que tenemos es que las relaciones se van construyendo participativamente a partir de las aportaciones del grupo sobre la marcha. De manera que en NetMirror un consultor puede generar un sociograma de un equipo de trabajo y luego reunirlos para presentarles como resultado el sociograma, con la expectativa de que eso sirva de dispositivo para el cambio comportamental o para tomar decisiones sobre cómo se está trabajando en la empresa, por ejemplo. Por eso se llama NetMirror. Tengo la red y te la presento como un espejo en la que puedes verte para tomar decisiones o cambiar el comportamiento a partir de ahí. En el caso de NetMap, el espejo se va construyendo sobre la marcha, porque son los stakeholders, las partes interesadas, los que en tiempo real van decidiendo sobre cuál es la mejor forma de representar la realidad. Entonces, más que un formato tradicional de recoger información para luego devolvérsela a los participantes, que es NetMirror, hay un proceso cualitativo de consenso, evaluación, donde los participantes se van poniendo de acuerdo sobre cuáles son los actores clave, cuáles son las relaciones entre sí y cuáles son las facciones que se pueden identificar. De hecho, como son dos estrategias performativas, es decir, utilizo la visualización y la red como elemento de acción, creo que puede ser muy interesante explorar las diferencias entre ellos y ver cómo un grupo responde diferencialmente a una estrategia en la que el grupo coparticipa en el diseño de su red, a uno donde ve en un espejo la red tal y como alguien la ha recabado intersubjetivamente para devolvérsela al conjunto. Pues son mecanismos subjetivos de percepción y de relación diferentes, y creo que sería muy interesante de desarrollar. Eso es una idea para una tesis doctoral. Bien, muchísimas gracias. No sé si queda algún comentario, alguna pregunta más. Bueno, agradecemos a todas las personas que se sumaron a esta presentación. Acá estamos viendo amigos de todas partes del mundo. Acá José Luis Molina y Roser la vi por ahí que estaba presente. Estuvo Francisca también. Les mandamos un saludo, que hace mucho que no nos vemos. Por lo menos presencial hace un montón y virtual hace poquito, hace un año más o menos. Les agradecemos que estén acá con nosotros acompañándonos y bueno, a todos los que estuvieron presentes también. Esperamos que se puedan sumar en las próximas ediciones de las conferencias. Y Río Grande do Sur también, dicen acá, están saludando. Les agradecemos a todos. Muy bien, pues muchas gracias.